luz de la verdad. Programa presentado por la comunidad religiosa Iglesia de Dios del Nuevo Pacto. Millones de personas en el mundo piensan que la Biblia es la palabra del único y verdadero Dios. En la actualidad, este libro ha sido traducido a más de 2000 idiomas y dialectos, y se calcula que se han editado unos 6.000 millones de ejemplares. Ningún otro libro que se haya escrito ha ejercido tanta influencia en la sociedad como la Biblia. Sin embargo, su lectura no ha reportado la felicidad ni los beneficios que se esperan de ella. Conozca a través de este programa el porqué de esta situación y lo que verdaderamente enseñan las Escrituras. Muy buenas tardes, estimados televidentes. Una vez más estamos llegando hasta sus hogares con el programa A la Luz de la Verdad. Esperamos que hayan tenido una muy buena semana y que estén dispuestos a participar de este programa, poniendo mucha atención en el interesante tema que tenemos para presentarles el día de hoy. Quiero hacerle extensiva la invitación para que usted pueda ir a Balmaceda 17 en San Rosendo, donde hay un grupo de hermanos que se reúnen para guardar el día sábado de reposo establecido por nuestro Dios. En sus horarios de 10:30 y a las 16 horas en adelante se encontrará un grupo de hermanos que estarán gustosos de compartir con cada uno de ustedes. También le invitamos a visitar nuestra página web www.idnp.cl, donde encontrará interesantes temas los cuales ustedes podrán meditar, reflexionar y también dejar sus comentarios. Hoy día nos acompaña nuestro hermano Nelson Ulloa, a quien le damos la cordial bienvenida. Muy agradecido, mi respetada hermana, y saludo cordialmente a todos los televidentes que están continuamente con nosotros y aquellos que por primera vez han puesto su atención en este programa. Les deseo la paz de Dios, que entre en vuestros hogares y su espíritu les guíe para que entiendan la verdad de Dios, que es la que tiene la Iglesia de Dios del Nuevo Pacto. Hace unos sábados atrás, si no me equivoco, el sábado anterior, estuvimos escuchando a nuestro pastor que nos habló de Pedro, y hoy día nuestro hermano Nelson nos va a hablar de uno de los hombres más interesantes de conocer de las Sagradas Escrituras, Pablo. Sus cartas son verdaderamente inspiradoras para los cristianos del mundo actual, con un carácter y una personalidad no comunes, y que hoy y de una fe también inquebrantable por todas las cosas que a él le tocó vivir, y también la misión que él tenía dentro del plan de Dios para su iglesia. Hoy vamos a ahondar en la vida de este apóstol a través del mensaje que nos trae nuestro hermano Nelson Ulloa. Antes sí les quiero cordialmente invitar a escuchar una alabanza.
mis queridas televidentes, queridos televidentes, respetados televidentes, en esta oportunidad vamos a conversar acerca de la doctrina de Dios. Y tal como se ha dicho en programas anteriores, que lo planteó en forma muy clara y precisa nuestro hermano pastor, hubo líderes que eran indiscutiblemente quienes dirigieron la iglesia de ese tiempo, entre los cuales estaba naturalmente Pedro, del cual ya se habló, y Pablo. El apóstol Pablo tiene una cualidad especial para nosotros por la sencilla razón de que fue un enemigo de la iglesia que había fundado Cristo. Entonces tenemos que ver evidentemente quién es Pablo y en qué se basaba, pero de una forma voy a hablar más bien superficial sobre él, porque a mí me interesa también que nosotros comparemos un poco las situaciones que se presentaban a medida que se trataba del problema de la doctrina. Y entonces les voy a invitar a que leamos en conjunto lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 10 de Romanos, versículo 4. Es muy interesante conversar este tema y ese es el propósito de la iglesia, que nosotros leamos con nuestros propios ojos, porque esta es la iglesia de la verdad de Dios. Para nosotros eso es indiscutible y queremos entregar el mensaje de acuerdo a la responsabilidad que Dios nos ha entregado. Somos la iglesia de Dios, con su ayuda, con su amor y su misericordia. Y ustedes, que tienen la fe, usted que quiere ser hijo de Dios, usted que lucha y dedica su vida a servirle a Dios, es interesante que nos escuche y tiene las puertas abiertas, por supuesto, de nuestra iglesia para conversar. Porque también, como lo dijo el pastor en otra ocasión, es posible que nuestro mensaje tenga alguna deficiencia o que usted no la entienda, y estamos a su disposición para poder aclarar cualquier punto, tanto para usted como para nosotros. El versículo que mencioné dice lo siguiente: porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Esto es justamente uno de los argumentos que usan las iglesias ajenas a la voluntad y a la doctrina de Dios para decir que Cristo vino a abolir la ley. Entonces es fundamental que nosotros entendamos y comprendamos este término. Ahora, como lo dijo el apóstol Pablo, el fin de la ley es Cristo, ellos justamente se fundamentan en él. Si Pablo dijo que el fin de la ley era Cristo, como Cristo vino, es decir, ya no hay más ley, nosotros tenemos que orientar, digamos, nuestro caminar en el sentido que se nos ha dado. Y en este sentido, nosotros sabemos muy bien que el que trató de tomar el liderazgo de la conducción doctrinal de la palabra de Dios fue la Iglesia Católica, y sigue siendo la Iglesia Católica, hasta el momento en que Lutero provocó la separación. Y hoy en día entonces tenemos un número inmenso de iglesias que han salido, que se nombran iglesias, pero no son iglesias propiamente de Dios, en el sentido de lo que Él tiene establecido. De manera que es tan interesante estudiar y analizar, y nuestro propósito como iglesia es que la doctrina de Dios prevalezca sobre cualquier otra opinión. Pablo jugó este rol fundamental. ¿Y por qué? Y tiene mucha relación con lo que está pasando hoy día, porque él era un enemigo de la iglesia que había fundado Cristo. De manera entonces que tenemos que ver quién era Pablo y lo que dice la palabra. En Romanos capítulo 11, por ejemplo, él se identifica. Estoy leyendo siempre la carta de Pablo a los Romanos. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la simiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Benjamín, nosotros sabemos que era una de las 12 tribus que creó, que salieron, digamos, porque así lo estableció Dios al elegir a Isaac como el hombre que iba a generar el pueblo de Israel, que es el pueblo que escogió Dios y el pueblo que va a subsistir a pesar de todas las ideas que tenga usted, yo o cualquiera.
es palabra de Dios. Él eligió un pueblo, hizo un pacto con ese pueblo, y nosotros los gentiles hemos sido adheridos por la voluntad de Dios. Por esa razón vino Cristo, y aquí entonces son las cosas que tenemos que aclarar. Dice, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Cuando habla Pablo se refiere al pueblo judío. Nosotros sabemos, y yo me he encontrado con personas que odian a los judíos, que no quieren saber nada de los judíos y no consideran estas partes. Pablo era judío, y entonces, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la simiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Es decir, un auténtico, digamos, judío por el lado que se quiera mirar. Ahora, miren lo que dice refiriéndose a nosotros, para que usted, si también tiene ese pensamiento antijudío, anti-Israel, dice el mismo capítulo 11 de Romanos, en el versículo 25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes, que el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sion el libertador que quitará de Jacob la impiedad. De manera entonces de que aquí está hablando Pablo justamente en el meollo de la situación, en el punto central, para que nosotros los gentiles no digamos, no desechemos, no, es que ellos, porque esa es la táctica y la técnica que usó la Iglesia Católica. El judío mató a Cristo, por lo tanto está fuera de la ley, no tiene más que hacer, no tiene pito que tocar, como decimos vulgarmente hablando, en este asunto, y no es verdad. Y entonces Pablo, la recomendación de Pablo, no seamos arrogantes acerca de las exposiciones de Dios contra nadie, y por supuesto menos sobre todo contra el pueblo judío. Ahora, después dice en otro pasaje de la misma Santa Palabra, en Hechos capítulo 5, en Hechos capítulo 5, dice lo siguiente, y voy a leer esta parte porque también en mensajes anteriores los tocó nuestro amado pastor, ¿no? Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel. ¿Quién era Gamaliel? Doctor de la ley, venerable a todo el pueblo, y mandó que sacasen fuera un poco a los apóstoles, ¿no? Porque ellos lo que estaban dirigiendo la iglesia de Dios, ¿no? Y les dijo: varones israelitas, mirad por vosotros acerca de estos hombres, en lo que habéis de hacer. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien, a él, al que se agregó un número de hombres como 400, el cual fue matado, y todos los que le creyeron fueron dispersos y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del empadronamiento, y llevó mucho pueblo tras sí. Pereció también aquel, y todos los que consintieron con él fueron derramados. Y ahora os digo, dejaos de estos hombres, y dejadlos, porque si este consejo o esta hora es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podréis deshacer, no seáis tal vez allá resistiendo a Dios. De manera de que aquí tenemos una prueba más acerca de lo que se habló en ese mensaje cuando nuestro hermano pastor hablaba acerca de Pablo, acerca de Pedro, y de lo que se producía dentro de la misma dirección de la iglesia de Dios de ese tiempo, ¿ya? Y aquí tenemos entonces el consejo que le dio Gamaliel, y yo he tomado Gamaliel justamente, ¿por qué razón? Porque el hermano pastor leía cuál fue la situación de Pablo, y dice y esa parte donde dice: respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, le hacía un amigo declarado de la doctrina de Dios, que era lo que había hablado nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, ya sabemos en qué terminó la situación de Pablo,
Y Dios le abrió los ojos porque lo había elegido para eso, y ahí, incluso después de quedar ciego físicamente, fue ordenado por Dios para que le restituyeran su vista, y él fue el gran apóstol, el apóstol de los gentiles, como se ha dado de llamar. Ahora bien, veamos lo que yo conversé al principio acerca del pasaje, porque la doctrina de Dios ha sido invariable, y es invariable y va a seguir invariable, pero la conducción de los hombres que no tienen el Espíritu de Dios es la que ha ido produciendo esta diversa nacimiento de llamadas iglesias, y cada uno sigue una doctrina por su propia cuenta y riesgo, alejándose absolutamente de la doctrina de Dios. ¿Y cuál es una de las cosas fundamentales? La ley. Por eso he querido yo entonces ahora, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Entonces, ¿de cuál ley? ¿De cuál ley? Yo me pregunto, ¿de cuál ley? ¿De qué está hablando Pablo aquí? Porque el mismo apóstol Pablo, el fin de la ley es Cristo. Entonces, ¿cómo explicamos esto? Lo explicamos verdaderamente como lo dicen los enseñadores de hoy día de la palabra, los malos enseñadores de la palabra, de que nosotros ya no tenemos que cumplir la ley. ¿A qué ley se refiere? Entonces, eso es lo que le interesa a la iglesia, dejar claro cómo el agua, de qué es la ley, a qué ley se refiere. Y entonces tenemos que entrar a conversar el punto. La ley de Dios es una sola, los 10 mandamientos de Dios. Pero no podemos olvidarnos que el pueblo de Israel, Dios lo sacó de acuerdo a lo que él había prometido a Abraham, y estuvo 400 y tantos años cautivo en Egipto, y llegado el momento de la verdad, Dios saca al pueblo de la esclavitud de Egipto. Y para eso usa un hombre, y ese hombre se llamaba Moisés. Entonces, aquí tenemos personajes importantes que dentro del principio de la doctrina, del desarrollo de la doctrina, Moisés fue una persona fundamental, como lo fueron también, en este caso para nosotros, el apóstol Pablo, y los discípulos que dejó Cristo, con los cuales estuvo un tiempo determinado enseñándoles la doctrina de Dios, porque Cristo lo dijo en el capítulo 7 del libro de Juan, por ejemplo. Hay un pasaje muy claro sobre este particular, en donde dice lo siguiente, en el capítulo 7 del libro de Juan, dice: capítulo 7, versículo 16, 17, 18. Respondióle Jesús y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quisiera hacer su voluntad conocerá de la doctrina, si viene de Dios o si yo hablo de mí mismo. El que habla de sí mismo, su propia gloria busca, mas el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros hace la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Y aquí entramos al tema. ¿Por qué? Porque Cristo menciona a Moisés. Entonces, ¿qué pasa? La ley de Moisés, y todos hablan de la ley de Moisés, ¿eh? Y entonces, quiere decir eso de que Moisés tenía una ley especial. Esta situación también la aclara porque el rol que jugó Moisés como hombre electo por Dios para sacar al pueblo y colocarlo, digamos, con todo lo necesario para que ese pueblo tuviera una orientación de acuerdo a la voluntad de Dios, él eligió a Moisés. Y a propósito de eso, vamos a ver un par de pasajes aquí. ¿Cuál fue la reacción de Moisés frente a este particular también? En el capítulo 3 del libro de Éxodo, voy a leer un par de pasajes nomás sobre este particular, y dice lo siguiente. Moisés, en primer lugar, cuando ya vio la zarza ardiendo, esto es una cosa muy conocida por todos, y después le aparece Dios y le da el mensaje de lo que tenía que hacer el ángel de Dios. Entonces Moisés no quiere asumir esa responsabilidad y le dice que resulta que yo soy aquí, soy allá, no puedo hablar bien y todas las cosas. Las mismas dificultades, porque estas son lecciones preciosas para nosotros. Cuando Dios quiere entregarnos una responsabilidad, nosotros eludimos la responsabilidad.
Quizás porque tenemos conciencia exactamente de lo que Dios quiere con nosotros y no nos atrevemos a asumir tal responsabilidad. Todo lo contrario, hay otros que buscan poder ser dirigentes. ¿De qué? Si no tienen la voluntad de Dios, si Dios nos los ha puesto ahí, es imposible que vayan a fructificar de acuerdo a lo que Dios establece. Y Moisés entonces dijo Moisés, aquí estoy leyendo el versículo 13 de Éxodo capítulo 3. Y dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, y si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que sois. Así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado. De manera entonces, imagínense, era lógico, Moisés estaba frente al drama de tener que enfrentar una situación, ¿no? y tenía sus temores y ponía entonces sus condiciones, pero esta posición se la aclara a Dios definitivamente, porque cuando le dice que yo no sé hablar, no sé aquí, no sé allá, Él le coloca todos los elementos en contra de lo que le estaba argumentando Moisés, porque Dios es amor, Dios es un ser omnipotente, un ser que Él es Dios, que está sobre todas las cosas, y Él por supuesto administra su justicia, su bondad, su conocimiento cuando lo toma usted como elemento de Dios. Dice, y habló todavía Dios a Moisés y díjole, yo soy Jehová, porque Moisés seguía pensando que cómo enfrenta la situación cuando enfrenta con el pueblo de Israel. Jehová respondió a Moisés en el capítulo 6 del Éxodo, ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los ha de dejar ir y con mano fuerte los ha de echar de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y díjole, yo soy Jehová. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob bajo el nombre de Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me notifiqué a ellos. ¿Ya? Es decir, él apareció como un poder omnipotente, porque lo es, pero el nombre de él es Jehová, porque lo dice aquí, más en mi nombre Jehová no me notifiqué a ellos. Y también establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra que fueron extranjeros y en la cual peregrinaron. Y asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y heme acordado de mi pacto. Por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo Jehová, y yo os sacaré de debajo de las cargas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con grande juicio. Y os tomaré por mi pueblo, y seré a vosotros vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os saco de la tierra, que saco de debajo de las cargas de Egipto, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, que la daría a Abraham, a Isaac, a Jacob, y os la daré por heredad, yo Jehová. Hermana, hermano, estimados televidentes, esto es muy grandioso. Aquí hay una esencia de lo que es doctrina de Dios. ¿Por qué razón? Porque es inmutable. Él dio su palabra en esta oportunidad al principio de este proceso, y ese proceso ha seguido continuando y va a tener un fin, y el fin es que se va a cumplir de acuerdo a los cánones que Dios estableció aquí. Hay una tierra escogida, hay un pueblo escogido, y ese pueblo va a llegar y va a vivir en la tierra que Dios le prometió. Ahora, si nosotros pensamos bien, yo estoy equivocado, porque quiere decir que todo esto es para el pueblo de Israel, el pueblo que escogió Dios, pero Dios en su inmensa sabiduría, porque Él tiene todo preparado para nosotros, porque somos toda su creación, no es solamente el pueblo de Israel. Miren lo que dice el libro de Gálatas, volviendo al apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles. En el capítulo 3 del libro de Gálatas, miren lo que dice y que nos lleva a ir sacando conclusiones sobre este asunto. Dice el libro de Gálatas capítulo 3.
Dice, allá donde acabamos de leer, dice que Dios se presenta como el Dios de Abraham, de Jacob, de Isaac, etc. Ya que dice, y como Abraham creyó a Dios y le fue imputado a justicia, sabéis por tanto que los que son de la fe, los tales son hijos de Abraham. Y viendo ante la Escritura que Dios por la fe había de justificar a los gentiles, evangelizó antes a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Entonces, aquí ya hemos visto cómo Dios primero le aparece a Moisés, le entrega un mensaje diciéndole, yo soy, este es mi nombre, yo soy el que voy a liberar a mi pueblo, que lo tengo tantos años allá, y él hablaba allá en su pueblo, y ese pueblo era el pueblo de Israel. Y yo acabo de decir lo siguiente, entonces, ¿cómo es posible que en qué error jugamos nosotros? Y aquí está la respuesta, cuando nosotros nos entra esa pregunta en la mente, como a mí me pasó. La palabra de Dios es infalible, la palabra de Dios tiene todo para llenar nuestras dudas, nuestras dificultades y nuestra esperanza. Entonces, él elige a un hombre llamado Abraham y le hace la promesa, en ti serán benditas todas las naciones. Pero después, cuando habla la misma santa palabra, que él viene a visitar lo que estaban haciendo los hombres, y se encuentra con que estaban edificando la famosa torre de Babel, entonces él los confunde, ¿cierto? ¿Para qué? Para que ese pueblo, entonces, esa generación, esa gente ya no estuvieran más juntos, que tenían toda la misma aula, un mismo idioma, una misma costumbre y todo lo demás. Y entonces ahí tenemos quizás la explicación de por qué existen tantos idiomas diferentes. Ahí está la explicación de eso. Pero Dios no lo hizo solamente por hacerlo, sino porque también en esa misma oportunidad, según lo dice Deuteronomio capítulo 32, versículo 8, Dios elige a un pueblo, y ese pueblo es el pueblo de Israel. Y entonces al pueblo de Israel elige dentro del pueblo de Israel a una persona, a un líder, y ese se llama Moisés. Y entonces viene la diferencia, entonces ahora que también tenemos que ir clarificándola, la diferencia entre la ley de Moisés y Cristo. Entonces nosotros seguimos a Cristo, no tenemos nada que ver con la ley de Moisés, pero no existe tal ley. ¿Por qué razón? Porque Dios cumpliendo lo que Él tenía planificado para toda la humanidad, porque primero le dice a Abraham, tu generación va a ser esclavizada durante un periodo determinado. Eso fue, y le dice más encima los años, 400 y tantos años. En el capítulo 12 del libro de Feo, del libro del Éxodo, en el capítulo 12, el versículo 40, en el tiempo de los hijos de Israel, el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fueron 430 años. Y pasados los 430 años, en el mismo día salieron todos los ejércitos de Jehová de la tierra de Egipto. Es decir, la palabra de Dios se ha cumplido así, inexorablemente, tal como Dios lo dejó establecido. Entonces, continuando con el desarrollo de lo que estamos conversando, ¿qué pasó con Moisés? En el mismo libro de Éxodo, en el capítulo 34, capítulo 34, en el versículo 27 dice lo siguiente: y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho alianza contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras de la alianza, las 10 palabras. Y no solamente eso, porque escribió, digamos, todo lo que tiene relación con todo lo que Dios le dio a Moisés, de la forma como el pueblo iba a operar. Y veamos nosotros cómo terminó este trabajo Moisés.
en el capítulo 31 del libro de Deuteronomio, dice lo siguiente, en el versículo 24, 25 y 26. Y como acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro, hasta concluirse, mandó Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto, diciendo: tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Entonces, ¿cuál es la explicación que es necesario que nosotros la tengamos clara? La explicación es la siguiente. De acuerdo al orden establecido por Dios, Moisés empezó a escribir. ¿Y qué escribió Moisés? Escribió todo el ordenamiento de lo que tenía que hacer la nación. Y nosotros tenemos que hasta el día de hoy muchas naciones han copiado estas partes acerca de la estructura orgánica de las naciones. Las leyes y todos los estatutos, los ordenamientos están sacados de la santa palabra de Dios, por mucho que lo nieguen, pero es así. Y eso fue lo que escribió Moisés, es decir, él escribió el ordenamiento del culto, la forma como usted debía adorar a Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo más importante de que a juicio mío no podemos dejar de resaltar, de que cuando ya cumplió la orden que Dios le había dado a Moisés de escribir el libro de la ley, en donde está todo el conjunto de órdenes que él le había dado, ese libro de la ley de Moisés fue colocada al lado del arca del pacto. ¿Y qué es lo que es el arca del pacto? El arca del pacto es, para su conocimiento, y yo creo que sí que lo sabe, el arca del pacto es aquella urna, digámoslo así, que la había hecho construir Dios a Moisés de manera especial y adornada de una manera especial, y en el cual estaban las tablas de la ley escritas con el dedo de Dios. Es decir, esta diferencia nosotros tenemos que tenerla clara cuando explicamos los mandamientos, cuando explicamos la doctrina de Dios. ¿Por qué razón? Porque el ordenamiento en el libro que escribió Moisés acerca de las leyes que Dios le dio, de ninguna manera está abrogada la ley de Dios, que son los 10 mandamientos. Y ahora, a propósito de esto, es por eso que yo quería también aprovechar de señalar estos puntos que son fundamentales dentro del conocimiento que debe tener cada persona que se inclina, digamos, para seguir la voluntad y hacer la voluntad de Dios. Y entonces yo elegí, claro, este tema con el cual empecé y que ya leímos, ¿no? Que ya leímos, en donde dice que el fin de la ley es Cristo. Entonces dice aquí: porque el fin de la ley es Cristo, para justicia de todo aquel que cree. Bueno, ¿qué podemos sacar como conclusiones de lo que hemos ido hablando? Primero, Dios crea dos seres, hombre, mujer, y les da una ordenanza: podéis hacer lo que queráis aquí, pero de este árbol, que es el árbol de la vida, no comeráis, no debéis comer. Los hombres fallaron a la voluntad de Dios y comieron del árbol, y entonces se les despertó el conocimiento del bien y del mal. Y eso lo establece la palabra en el mismo capítulo 3 del Génesis, cuando habla Dios con su Hijo, que ya está presente porque está desde antes de la fundación del mundo, según lo que establece la palabra. Le dice: el hombre es igual que nosotros, conociendo el bien y el mal, para que no, pero porque no coma del árbol de la vida y viva para siempre, lo sacó del huerto del Edén. Entonces, estos hechos tienen significado hasta el día de hoy. Y nosotros podemos ver que desde el principio hasta el día de hoy hay un hecho concreto. El hombre, el ser humano, hombre y mujer, fueron hechos por la voluntad de Dios. El ser humano fueron colocados en una parte donde no tenían absolutamente nada que temer ni nada, porque les dio potestad sobre todo lo que había ahí. Pero como fallamos, se nos despierta entonces el conocimiento de lo bueno y lo malo, y para que podamos seguir la estructura de vida que Él quiere que alcance el ser humano, entonces Dios lo saca del huerto del Edén y tiene que cumplir el castigo que impuso a la transgresión del ser humano. Y entonces dice: el hombre tendrá que trabajar, la mujer va a tener sus hijos con dolor, etcétera, etcétera, etcétera.
Pero había también un elemento junto en toda esta situación, un espíritu, un arcángel que le había entrado el espíritu a la maldad, por así decirlo, y que está en ese momento aparece figurado como una serpiente ahí en la parte donde se produce el hecho, pero nosotros podemos identificarlo francamente y muy claramente en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12 del libro de Apocalipsis, porque ahí aparece en el libro de Génesis aparece una serpiente, ¿no? Y aquí en el libro de Apocalipsis dice lo siguiente. Primero dice, voy a leer mejor inmediatamente el versículo 9. Y fue lanzado fuera aquel gran dragón. ¿Quién es este dragón? La serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo, fue arrojado en tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Es decir, ahora no es el caso de entrar a hablar sobre el asunto del capítulo 12, probablemente tal, pero yo, que no es nuestra costumbre hacerlo, yo tomo este versículo, digamos, porque tiene relación con lo que estamos hablando. ¿Para qué? ¿En qué sentido? Para poder ubicar quién es esta famosa serpiente del principio. Y esa serpiente entonces era el superángel, el arcángel llamado Lucifer, que había transgredido la voluntad de Dios, y según algunos por eso fue lanzado a vivir ahí. Eso yo no me atrevo ya a entrar a especular en ningún sentido. Lo concreto sí, para mí, el hecho concreto que estaba ahí, y que como está a lo mejor enojado o como se llame, el ángel maligno ya en ese caso tergiversó la voluntad de Dios, influyendo sobre la mujer en primer lugar, la mujer sobre el hombre, y transgredieron la voluntad de Dios, y empieza toda un camino, porque Dios no iba a dejar absolutamente nada de lo que él había hecho. Él hizo un hecho. Primero arregló la tierra, que estaba desordenada y vacía. Segundo, colocó ahí dos seres, pero colocó todos los elementos habidos y por haber para que esos seres fueran felices y que siguieran su voluntad, y eran seres santos, era gente santa. ¿Por qué razón era gente santa? Porque no tenían el conocimiento de lo bueno y lo malo como lo tenemos nosotros hoy en día, y por esa misma razón fue que cuando comieron del árbol prohibido, se le abrieron sus ojos a la carne y vieron que estaban desnudos, de manera entonces de que eso prueba que las vestiduras de santidad son una cosa y la carne es otra cosa. Ahora, en el día de hoy, porque la doctrina es un aparato fundamental para nuestra propia vida, Dios en su ordenamiento, para todos los casos, para todos los efectos, el pueblo había estado en Egipto durante 400 años. El mundo era libre y vivía como quería. Ellos habían hecho sus propios dioses porque sabían, ellos no sabían de dónde procedían, pero sí reconocían tácitamente un ser superior. La doctrina de Dios siempre ha ido de padre a hijo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando usted es ajeno a ella y llega a otro medio, entonces tiene que darse cuenta de la diferencia. Y entonces, en este caso concreto, la gente que quiere salvar su propia enseñanza personal y humana que tiene, hacen pelear a Pablo con Pedro, hacen pelear a Moisés con Cristo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nosotros, esta iglesia que tiene la verdad de Dios, es la que está obligada a darla a conocer, y así como se hablaba en el pasaje, en otros mensajes anteriores a través de nuestro pastor, la posición de Pablo, la posición de Pedro, siempre orientada al conocimiento de la verdad de Dios escrita. Nosotros seguimos haciendo la misma situación, y yo quiero que nosotros veamos esta situación, porque el asunto de la diferencia, hay muchos que toman la ley de Moisés afuera, tenemos que seguir solamente las pisadas de Cristo. Y ahora, ¿qué quiere decir? Entremos ya a analizar de forma breve, en honor al tiempo, ¿qué quiere decir esto? El fin de la ley es Cristo. En el capítulo 7 del libro de Mateo, él da un sermón, en el capítulo 5, 6 y 7, el sermón llamado Sermón del Monte.
Y entonces yo me voy a limitar a leer solamente un par de pasajes porque no nos va a alcanzar el tiempo para verlo de otra forma. En el capítulo 5 del libro de Mateo, dice lo siguiente: no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino a cumplir. Entonces, ¿cuál es el razonamiento? Cristo cumplió la ley, nosotros no tenemos nada más que hacer. Yo le pongo a usted un ejemplo inmediatamente. Aquí vamos a poner, por ejemplo, la ley del tránsito. Yo tengo mi vehículo, el hermano tiene un vehículo, la hermana tiene un vehículo. Y porque mi hermano, por ejemplo, cumple la ley del tránsito, yo puedo hacer lo que quiera con mi coche e ir por donde se me antoje. De ninguna manera. Hay una ley establecida y yo tengo que cumplir la ley. Sea pariente o no pariente, sea amigo o no amigo, yo tengo que cumplir la ley. Y Cristo dice en esta enseñanza: no penséis que he venido a abrogar la ley. Es decir, yo no vengo a dejar sin efecto ninguna de las cosas que están escritas. No he venido a abrogar, sino a cumplir. Ahora, claro, resulta de que Moisés creó la ley. Entonces, ¿quiere decir eso que Cristo está dejando sin efecto la ley de Moisés? Pero ¿de qué ley estamos hablando? Si Moisés no ha escrito ninguna ley, Moisés transcribió todas las ordenanzas que Jehová, Dios Padre, le había dado para que el pueblo las tuviera y las cumpliera. Es decir, no hay tal ley de Moisés como es la ley de Moisés. ¿De dónde hay ley de Moisés? No hay tal ley de Moisés. Incluso más, él escribió en un libro, como lo acabamos de leer también en esta oportunidad, y ese libro fue colocado al lado del arca del pacto donde estaba la ley de Dios. Y si nosotros examinamos la ley de Dios, es una ley de amor, con identificación, con título y apellido. ¿Por qué razón? Porque en la primera parte de la ley se identifica quién escribió la ley. Le dijo a Moisés: yo soy yo. Y después le dice: mi nombre es Jehová. Yo me presenté, le dice antes a Abraham, como yo soy, pero mi nombre es yo Jehová. Es decir, yo soy Dios. ¿Ya? Y entonces, ¿qué dice? Si analizamos ahora los 10 mandamientos, ¿cómo empieza? Yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres, sobre los hijos, sobre los terceros, sobre los cuartos, y a los que me aborrecen. Pero también dice: y que hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Es decir, ahí tenemos nosotros el que hacer. Y tenemos también la oportunidad de hacer o no hacer, de querer o no querer. Yo sé que si hago la voluntad de Dios, y que hago misericordia en millares a los que me aman y guardan, quiere decir de que voy a tener el amor de Dios, que Él me va a cuidar, que Él va a estar conmigo porque yo hago su voluntad. Yo le pregunto a usted, por ejemplo, ¿cree que hace la voluntad de Dios? Yo también creo lo mismo, pero resulta de que el espejo para ver si efectivamente cumplimos su voluntad o no está aquí, y eso es lo que vamos a leer. Y nos vamos a dar cuenta si Cristo abrogó la ley, como dicen, o no la abrogó. Lo que pasa de que la ley hablada como ley es una cosa muy grande, entonces tenemos que establecer bien la diferencia entre una y otra cosa. La ley de los 10 mandamientos, Dios le dio un tratamiento especial. Un tratamiento especial. Y por eso le digo: tú tenés que poner esta ley en esta parte donde yo te la voy a indicar, y esa es para toda la humanidad desde el principio del mundo. Por eso que si usted lee en el libro de Apocalipsis, en la visión que Dios le entregó a Jesucristo y Él a su vez la traspasó a Juan, ahí aparece el arca del pacto. Y el arca del pacto, ¿qué es el arca del pacto? El arca del pacto es el elemento que contiene los 10 mandamientos de Dios. Y si usted examina ahora los 10 mandamientos de Dios, ahí hay una forma de vida. Por eso que era necesario que se complementara con otras cosas para poder de esta manera no perder, digamos, la potestad y lo que Dios le ofrece, la misericordia de Dios a través del cumplimiento de la ley. De manera entonces de que yo quisiera haber leído mucho más, pero me voy a tener, digamos, a los cánones de la iglesia en cuanto al mensaje se refiere. Bien,
Porque de cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ninguna jota ni un tilde perecerá de la ley hasta que todas las cosas sean hechas. Y después entonces habla de la transfiguración de la ley. ¿En qué sentido se transforma? En que para poder usted ser libre de la falta que cometía, tenía que pagar su pecado. ¿Y cómo lo pagaba? Mediante eso es lo que estableció en el libro de la ley. Tenía que matar ir donde el sacerdote, se creó ahí una infraestructura para llevar a efecto eso, y el sacerdote le oía su pecado, lo condenaba, tú tenías que matar un animal, una ave, y entonces había que pagar con sangre. Y entonces sigue el proceso, y como eso no funcionó, entonces Dios habla a través de Jeremías la creación de un nuevo pacto. Para eso tenía que hacer hecho por alguien, y Dios en su santidad máxima, Dios que sabe todas las cosas, Dios que tiene una meta, que usted y yo y todos seamos salvos por su misericordia, porque es amor y misericordia de Dios. Entonces Él manda a su Hijo, y el Hijo cambia entonces la ley y se abolen las partes rituales que consistían en el sacrificio de animales, porque dice Hebreo, en el libro de Hebreo, yo con matar un animal yo no voy a pagar mi culpa, porque es la sangre del animal el animal que está sufriendo. Entonces somos nosotros los que tenemos la responsabilidad en nosotros mismos de cumplir con Dios para poder hacer su voluntad. En otra oportunidad vamos a ahondar el tema, porque la verdad es las cosas que es muy amplio, muy profundo, y el tiempo también tenemos que respetarlo. El Dios de paz les bendiga, sea con ustedes y nos ayuda a su iglesia para seguir con el mensaje de su verdad. Ya estamos de vuelta entonces con este interesante tema que nos ha traído nuestro hermano Nelson, refiriéndose también a Pablo como un gran defensor de la ley establecida por nuestro Padre Dios. Otra de las aristas de esta personalidad tan interesante del apóstol Pablo también, que no viene a invalidar lo que ya estaba escrito, sino al contrario, a fortalecer. Estamos ya llegando entonces al final de nuestro programa. Queremos agradecer como siempre su sintonía. Queremos invitarlo a que pueda usted participar en las reuniones en Balmaceda 17 en San Rosendo, en sus horarios de las 10:30 de la mañana y a partir de las 16 horas en la tarde también, de los días sábados, donde podrá usted reunirse con las personas que guardan el mandamiento del día sábado. También le queremos invitar a revisar la página web www.idnp.cl,
para poder tener acceso a mayor cantidad de temas, donde usted podrá hacer sus comentarios también y hacer sus preguntas. Hermano Nelson, comenzamos a despedirnos entonces. Sí, agradezco mucho la oportunidad que me da una vez más la Iglesia de poder expresar, digamos, lo que Dios me entrega, porque son cosas de Dios y no se puede expresar de otra manera. Yo incluso agradezco públicamente la voluntad de Dios de darme este conocimiento y que ruego a Él también para que usted lo entienda de la misma manera que esta iglesia, que es la iglesia, la verdad, lo entiende. Dios de paz les bendiga mucho y gracias por la atención que hayan prestado. Esperamos que ustedes puedan tener una muy buena semana, que puedan participar en las reuniones de nuestro Padre Dios, y nos encontraremos el próximo sábado en la tarde, nuevamente llegando hasta sus hogares con el programa A la Luz de la Verdad. Muy buenas tardes. Si le ha interesado lo que hemos expuesto, le invitamos a escribirnos al correo electrónico iglesiasiglo21@gmail.com y a sintonizarnos en esta emisora la próxima semana en el mismo horario.